Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Saluda al que está a su costadito o de repente al que está a su espalda. Dele un buen Dios le bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor. Asiento, pueden sentarse por favor. Quisiéramos en esta mañana, antes de comenzar la enseñanza, preguntar quienes nos visitan por primera vez. Sírvanse levantar su manita para saludarles. Por primera vez, ¿alguien nos visita por primera vez? Levante su mano, quisiéramos conocerle. Ok, arriba en el mezanine, creo que todos. Ok, Dios los bendiga de todas maneras. Muchas gracias por estar aquí. Y saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde las plataformas. Hemos comenzado una serie, hoy día es el cuarto domingo, de cómo viviremos en este tiempo. Considerando cómo estamos viviendo y cómo va a ser en los siguientes años por delante. Si hoy día vemos las cosas como están, podríamos imaginarnos y extendernos cómo estarán de aquí a 5 a 10 años. Y tenemos que prepararnos con respuestas bíblicas de cómo vivir en tiempos, por ejemplo, donde el matrimonio es tan desvalorizado, donde ciertas agendas antibíblicas quieren imponer como ley en los diversos países. ¿Cómo enfrentamos la contaminación sexualista que está atacando a los niños, adolescentes y jóvenes y a todos en términos finales? ¿Cómo vivir en medio de estos tiempos? ¿Cómo vivir en tiempos donde el derecho a matar a un niño no nacido, la opción de matar a un niño no nacido se ha convertido en un derecho? ¿Cómo vivir en ese tiempo? ¿Qué respuestas podemos dar a este tipo de situaciones? Y la respuesta que dimos el primer domingo de esta serie es que tenemos que vivir por principios, y los principios que nacen de la palabra de Dios. Y eso nos ha llevado con este 3 domingos y el siguiente, ¿por qué decimos nosotros que la Biblia es la verdad absoluta? Que lo que Dios dice es el punto final de toda discusión. ¿Por qué lo afirmamos? No lo afirmamos por el simple hecho de decirlo, sino que detrás de la afirmación tenemos razones valederas. Y hemos visto, y usted lo puede buscar de repente en Facebook o en YouTube, en las páginas oficiales de la IB Callao, los mensajes anteriores, las enseñanzas anteriores, para que tenga usted el correlato de argumentos. Por eso, para nosotros, la palabra, la Biblia de Dios es verdad eterna. Cuando decimos que es verdad eterna, estamos diciendo que no cambia. No cambia. La eternidad implica que no hay cambios dentro de aquello que se llama eterno. Dios es eterno, no cambia, Él es inmutable. Y la palabra de Dios, que es la voz del Dios eterno, tiene que ser necesariamente eterna. Y hay evidencias que hemos presentado. La Biblia por sí misma afirma que es palabra de Dios. En segundo lugar, hemos visto que la arqueología y la historia demuestran la veracidad de las Escrituras. El siglo pasado, al comienzo del siglo pasado, en el 1900 aproximadamente, se levantó una corriente de pensamiento que decían que la Biblia ha sacado, que lo que está en la Biblia ha sido sacado de las mitologías de los tiempos en que fue escrito el Pentateuco, el Génesis. Sin embargo, cuando uno examina las diversas relatos de creación de otras culturas en el entorno de Israel, la diferencia es abismal. Y lo dijimos en su momento. Por ejemplo, ciertas mitologías, la babilónica, por ejemplo, nos dicen algo, que el mundo fue creado producto de la guerra entre dioses y que la sangre derramada hizo que
de la sangre derramada hizo que aparecieran los seres humanos. En la mitología de los tiempos bíblicos, el hombre manejaba al Dios que tenía. Por eso ellos creían que podían calmar al Dios ofreciéndole un sacrificio, ofreciéndole algo. O sea, manejaba a Dios. Mientras en la palabra de Dios, Dios no es manejable, Dios es soberano. O sea, las diferencias entre las historias, las mitologías de los tiempos son tan distintos en forma y en el fondo. Muy interesante. Hemos visto la semana pasada que la profecía ratifica la veracidad de la palabra de Dios. Profecías que se han cumplido antes de que Cristo naciera. Profecías que se han cumplido en la vida y ministerio de Jesucristo. Profecías que se han cumplido a través de la historia. Profecías que se están cumpliendo en este tiempo. Y aún faltan profecías que se van a cumplir. Y una de ellas es la llamada, la esperanza bienaventurada, que Jesús vendrá por su iglesia para llevarnos. Y los que estén muertos van a resucitar y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. La lógica es bien simple. Si aproximadamente el 90%, que es un poco menos, pero aproximadamente el 90% de las profecías bíblicas que están en la palabra de Dios se han cumplido, el 10% que falta, ¿qué va a pasar? Según la simple lógica, se van a cumplir. Por eso para nosotros la evidencia de las profecías marca que la palabra de Dios tiene que haber sido dado por alguien superior a cualquier ser humano, y es Dios. Hoy día estaremos viendo qué dijo Jesús acerca del Antiguo Testamento, la razón cristológica. Pero antes de ver esto, hagámonos una pregunta muy interesante. ¿Por qué se ha negado la realidad histórica de Jesús? Es decir, se ha llegado al punto, y eso también el siglo XIX comenzó esto, a negar la existencia real de Jesús. Surgieron pensadores, algunos llamados cristianos, surgieron pensadores negando que Jesús era una realidad histórica, que no existió, que es resultado del invento, de la imaginación de ciertos judíos afiebrados que crearon a Jesús, y de ahí tenemos el cristianismo. Ahora, en primer lugar, no llamaría la atención que gente que no cree en Jesús, gente que no cree en Dios, gente que son opositores a la iglesia del Señor, lo dijeran. Se entendería, pero sin embargo, y lo paradójico, por cierto, es que algunos que llamándose cristianos niegan que Jesús existió realmente. A ver, el siglo pasado ha sido ya, o sea, estamos hablando del 1900 para adelante, y en este siglo específicamente, surgió un movimiento que se llama Seminario de Jesús. Hace varios años atrás llegó a Lima, y cuando uno escucha Seminario de Jesús, automáticamente piensa, van a hablar de Jesús, van a enseñar de Jesús. Entonces, de puro curioso, me puse a investigar qué cosa era el Seminario de Jesús. El Seminario de Jesús es un conglomerado de hombres muy preparados, por cierto, que han hecho de Jesús, el que conocemos nosotros, como una especie de pastel, para tener la idea. Un pastel grande, y se reúnen alrededor del pastel personas. Y comienzan con una premisa. No, lo milagroso no existe. Si no se puede explicar con la ciencia, no es real. Entonces, en el Nuevo Testamento, y especialmente en los Evangelios, ustedes encuentran relatos de milagros tras milagros. Entonces, un milagro hay que sacarlo.
Otro milagro de Jesús, hay que sacarlo. Una liberación de demonios, hay que sacarlo. Una resurrección de muertos, hay que sacarlo. Porque no se puede explicar científicamente de que un leproso pueda ser sanado al toque de una persona. Entonces, ¿se imagina qué Jesús quedaba? Si saca casi todo y supuestamente llamados cristianos. ¿Por qué es esto? Porque al negar la historicidad, la existencia real de Jesús en el tiempo, se niega la veracidad del Nuevo Testamento. Si Jesús no existió, o Jesús fue un relato mitológico surgido de mentes afiebradas en los tiempos antiguos, entonces todo el Nuevo Testamento no tiene validez. El ataque a la palabra de Dios. Miren, qué tremendo es esto. Porque si el Nuevo Testamento no es real, no tiene una validez, entonces llegamos al punto de que somos, pues, personas engañadas. Personas que hemos seguido una mentira. Pero como hemos visto, las evidencias en los domingos anteriores muestran de que la Biblia es lo que dice que es. Pero veamos de qué vamos a hablar en esta mañana. Como Jesús sí existió realmente, la historia demuestra de manera fehaciente de que Jesús existió. Hay evidencias dentro del pueblo de Israel, de estudiosos del poder como Josefo, por ejemplo, y otros más, que hablaron acerca de el Jesús. Aún en los libros escritos por los judíos de aquellos tiempos existe la mención del hereje Jesús. Fuera de la iglesia, los escritores romanos hablan de la existencia de un Jesús. Y las persecuciones a los cristianos tienen la razón de ser de aceptar que el Cristo o Jesús existió realmente. No tendría razón de persecución si el Jesús no hubiera existido. ¿Y eso qué nos habla? La autoridad de Jesús establece la credibilidad del Antiguo Testamento. Como Jesús existió, y lo vamos a ver en esta mañana, cómo Jesús le dio validez a todo el Antiguo Testamento. Entonces preguntémonos, ¿qué dijo Jesús del Antiguo Testamento? ¿Qué cosa enseñó Jesús acerca de lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento? Veamos algunos detalles muy interesantes. Jesús reconoció la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento. Vamos a mencionar dos, hay muchos más. Por asunto de tiempo y espacio, por decirlo así, no podríamos mencionar todos los momentos en que Jesús le dio validez a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Aceptó como histórico, por ejemplo, el relato de la creación. A Jesús un día le preguntan en Mateo 19, Señor, ¿es lícito divorciarse? Ahora, Jesús pudo haber dado respuesta desde la perspectiva emocional. Pudo haber dado una respuesta desde la perspectiva legal. Pero él no usó ni lo emocional ni lo legal, sino se fue hasta Génesis capítulo 2. No han leído que al principio Dios creó hombre y mujer, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea, Jesús con esto está diciendo lo que está escrito acerca de la creación es correcto. En segundo lugar, aceptó como histórico el relato del diluvio. Hemos mencionado de que hay 33 relatos acerca del diluvio universal en las diferentes culturas del mundo. Sí, los que estudian arqueología han hecho investigaciones y han encontrado 33 relatos de diluvios. Inclusive en el Perú tenemos en la cultura preincaica un relato del diluvio. 2 o 3 no coinciden con el relato bíblico, el resto coincide. Y Jesús habla del diluvio
cuando menciona como en los días de Noé, dándole validez a lo que ocurrió. Y hablando de los días de Noé, sencillamente lo que Jesús está enseñándonos es que, una profecía más, es que en los últimos tiempos será como en los primeros tiempos. ¿Y cómo eran los primeros tiempos? Se casaban y daban en casamiento. ¿Qué cosa quiere decir esto? Se casaban, se divorciaban, se casaban, se divorciaban. Una ruleta, como un juguete, mejor dicho. Y eso usted hoy día lo ve como algo, entre comillas, normal. Algo normal. Terrible. Y no es otra cosa sino una evidencia del cumplimiento profético. Jesús, sigamos viendo otros ejemplos, aceptó como histórico el relato de la provisión del maná. Para entender, los judíos cuando salieron de Egipto tenían que caminar por el desierto. Por un asunto de incredulidad, caminaron 40 años en el desierto. Se calcula que eran 2 millones de judíos errantes. Alimentar a 2 millones es un trabajo arduo. Imagínense cómo hacerlo. Dios en su generosidad proveía el maná. Del cielo llovía maná. Un alimento especial con el cual se alimentaban todos los judíos durante todos los días. No había día en que faltara el maná. Y Jesús lo mencionó, dándole validez. Que no es un cuento, que no es una historia, que es algo real. En cuarto lugar, otro ejemplo. Aceptó como histórico el relato de Jonás y el que fue tragado por un pez. Aquí vale aclarar algo, amados hermanos, porque hay a veces por las imágenes o relatos mal hechos que se han realizado de Jonás. ¿Cuál es la idea común? ¿Qué pez se tragó a Jonás? A ver, alguien. Vale equivocarse, hermano, no hay problema. La ballena. Es la idea, ¿no? Que la ballena se tragó. Pero cuando leemos el relato, no dice ballena. A ver, los que han leído bien la Biblia, ¿qué dice? Un gran pez. Y la Biblia enseña que Dios creó monstruos marinos. Entonces, eso ocurrió. El que Jesús lo dijera demuestra la validez de ese relato. Entendamos algo, amados hermanos, con lo que vamos avanzando. Cuando Jesús menciona los relatos del Antiguo Testamento, está dándole validez. Es decir, son ciertos, ocurrieron, no son inventos, no es mitología. Es algo que ocurrió tal como está narrado en su momento, en el lugar donde está. Ahí hay más, por cierto. Me viene a la mente el relato de Moisés en una circunstancia donde el pueblo, por causa del pecado, es invadido por una plaga de serpientes. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, hazte una vara de bronce y levántalo, y los que miren la vara serán sanos. Y Jesús dice: así como Moisés levantó la vara en el desierto, dándole validez a otro relato bíblico. Con todo esto, ¿qué cosas debemos ir llegando como una conclusión previa? Lo que Jesús está diciendo, todo el Antiguo Testamento tiene validez, es válido, es real. Ahora, dos cosas más. Jesús resumió la ética del Antiguo Testamento señalando los 2 grandes mandamientos. A Jesús le preguntaron: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Ahora, Jesús no inventó el hecho de amarás a Dios y a tu prójimo, porque esas 2 expresiones están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el amar a Dios implica el tener a Dios como único Dios. Israel,
durante siglos declaraba en la mañana. El papá hacía que sus hijos escuchen y que repitan: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y es por eso que el pueblo de Israel, en contraste con todas las culturas, es un pueblo monoteísta. Pero volviendo al punto, pero también en el Antiguo Testamento está: amarás a tu prójimo. El problema de los judíos era identificar quién era el prójimo. Y Jesús lo explica. ¿Cuántos recuerdan la parábola llamada del buen samaritano? ¿No recuerdan ustedes, no? Yo creo que es no solamente la iglesia, sino es algo que se conoce mucho. Le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús pone el ejemplo de un samaritano, alguien que era una cultura o una subcultura en la tierra de Israel, que eran despreciados y odiados por los judíos, enseñándonos que el prójimo no es quien te gusta, quien te ama, quien te ayuda, con quien empatizas, que tu prójimo es inclusive aquel que odias o aquel que te odia. Jesús lo expresó en una forma increíble, ¿no? Que amarás ¿a quién? ¿A quién tenemos que amar? ¿Al prójimo? A ver, es fácil amar a los papás, ¿no? Es fácil amar al esposo o la esposa, con todos los líos que tenemos los casados, ¿no? Con todos los líos y encontrones que tenemos, es fácil amar porque discutimos, peleamos y luego nos reconciliamos y punto. Y después nace el reconciliacito. Algunos, no voy a preguntar quiénes, ¿no? Pero algunos hemos tenido hijos producto de una reconciliación. La cara de culpable que tienen algunos casados. Pero miren, Jesús dijo: amarás a tu enemigo. ¿Y quién de los que estamos acá no hemos tenido o de repente tenemos enemigos? Enemigos gratuitos, que puede ser nuestro vecino, que por quítame estas pajas no se convierte en un enemigo y está ahí fastidiando y fastidiándonos. Y la Biblia dice que tenemos que amarlo. Amén. Ese amén es... Pero ¿cómo? Miren, amados, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios nos da la capacidad para hacer todo lo que nos pide hacer. No amamos al enemigo con la fuerza natural. No amamos a los que nos desprecian, a los que nos han fallado, a los que nos han traicionado, a los que nos han estafado. No lo amamos con un amor como amamos a nuestros hijos. Amamos con la capacidad que Dios nos da. Y amar al enemigo no significa que tú vas a apapacharlo y vas a darle un besito en la mejilla y otro en el otro lado de la mejilla. No. Amar al enemigo implica que tú no vas a devolverle el mal con mal. Significa que vas a orar por él. Significa que vas a bendecirlo. Increíble. Ok, sigamos con lo que estamos. Jesús resume pues la ley y los profetas en estos dos grandes mandamientos. ¿Qué implica esto? Que Jesús acepta todo el Antiguo Testamento. Porque dice, la ley y los profetas se resume en estos dos grandes mandamientos. Finalmente, en esta suma de argumentos, Jesús confirmó las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Eso lo vimos la semana pasada y vamos a reiterar algo. Jesús repitió vez tras vez, se cumplió o para que se cumpla lo que está escrito. En 5 veces el Señor Jesús, y aún, quizás haya más, a uno se le escapa siempre, ¿no? Jesús dijo en su último viaje a Jerusalén, para que se cumpla lo que está escrito. En el comienzo de su vida, para que se cumpla lo que está escrito. Es necesario que se cumpla lo profetizado, etc. Jesús mencionó reiteradas veces
que su vida y su ministerio no era otra cosa que el cumplimiento de lo que está profetizado en el Antiguo Testamento, incluyendo, por ejemplo, la traición de Judas. Es increíble que Dios haya dicho, mira, te van a traicionar. ¿Y cuándo lo dijo? Antes de los tiempos, antes que el Señor Jesús naciera, siglos antes. Este día miércoles que ha pasado, por una mención que hice el domingo pasado del Salmo 22. No tomé tiempo para el día miércoles enseñar en las reuniones que tenemos en las noches el Salmo de la Cruz. Yo me quedé corto, dije 14. Miré mal, era 19. Porque el 4 mal escrito se parece a 9, ¿no? 19 profecías en un solo salmo que se cumplieron alrededor de la cruz de Cristo. Usted puede imaginarse 19 profecías que se cumplan en una sola persona, en un evento. Y esto de la crucifixión no existía en los tiempos del rey David. La crucifixión. La crucifixión fue inventado por los caldeos, siglos después de David. Si usted lee este salmo y lo lee pensando en Jesús en la cruz, se va a dar cuenta cuán preciosa y cuán perfecta es la palabra de Dios. Este salmo comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contar puedo mis huesos, jauría de perros me rodean, menean su cabeza y se burlan de mí. En el relato bíblico de la vida de David, no hay un hecho histórico que sea, no, estoy diciéndolo mal, no hay un relato histórico que esté relacionado con el Salmo 22. O sea, el Salmo 22 fue escrito no por algo que a David le pasaba, sino por algo que a un hijo de David le iba a pasar. Todo esto, amado hermano, nos enseña que la palabra de Dios y lo que Jesús dijo es exacto. Ahora, veamos un detalle más para ir avanzando. La semana pasada lo mencionamos. Se registran aproximadamente 300 profecías mesiánicas. Una profecía mesiánica es una profecía referido a la persona y obra de Jesucristo. Y hay un doctor llamado Peter Stoner que escribió un libro, La ciencia habla. Y este hombre no era un cualquiera, era un científico. Y él hizo algo. Hizo un cálculo matemático de probabilidades. Tomó 48 profecías de las casi 300 que hay y dijo, la posibilidad que se cumpla es 10 elevado a la 157 potencia. Un número que es mayor de todos los átomos que hay en el universo. Un número que no se puede uno tener imaginación. Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión. Jesús ratificó la veracidad de todo el Antiguo Testamento, afirmando algo, ni una sola palabra podría ser quebrantada. En Mateo 5, Jesús dijo, Mateo 5, 17, no crean ustedes que yo he venido para suprimir la ley. No he venido para ponerle fin, sino darle su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se quitará de la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Interesante, nada va a pasar de moda. Nada es fuera del tiempo. Todo permanece. Por eso, para nosotros y para usted debe ser así también, amado hermano, la palabra de Dios es verdad. Es la verdad. Y de hecho, hay mucho más que decir respecto a lo que estamos hablando. Pero hay una pregunta válida, por cierto. ¿Pudieron los discípulos inventar
todo lo que Jesús dijo e hizo, que es una razón que dan algunos a quienes le predicamos el Evangelio. No. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, es un invento. Lo inventaron sus discípulos para que no quedar mal, o para inventar una religión, o para oponerse a la religión oficial del pueblo de Israel de aquellos tiempos. Es una pregunta válida. Y cuando hay una pregunta válida, uno tiene que encontrar una respuesta válida. Y valga el comercial, si se permite el término. Esta noche a las 9 tendremos una reunión con los hermanos de evangelismo y con todos aquellos que deseen. ¿Por qué no creen? Es un vía Zoom. Vamos a compartir por qué la gente a quienes se le predica no acepta el mensaje del Evangelio. Hay razones por qué la gente no acepta. Y tenemos que tener respuestas lógicas también a este tipo de inquietudes. Va a ser un tema en 2 sesiones, este domingo, y la siguiente será ya en enero, si Dios lo permite. El cuerpo aguanta y ustedes están vivos como yo. Entonces respondamos a esta inquietud. ¿La vida y obra de Jesús es un invento? ¿La vida de Jesús es resultado de la mente de sus discípulos que vieron frustrados porque Jesús murió? Primera respuesta. Jesús, como se describe en el Nuevo Testamento, difiere totalmente al Mesías que esperaban los judíos de aquel tiempo. Voy a explicar un poquito esto porque es importante. Los judíos tenían una apreciación equivocada de quién debía ser el Mesías. Ellos en el momento en que Jesús estaba en tierra, estaban dominados por el imperio romano. Y para ellos el Mesías tenía que ser un Mesías político y militar, que venga y dé libertad a Israel, para que Israel se convirtiera en la nación más importante de todo el mundo. Esa era la expectativa mesiánica en los tiempos de Jesús. Un militar, un hombre de guerra. Ustedes recordarán en Juan capítulo 6 que a Jesús lo quisieron hacer rey. El diablo mismo le ofreció ser rey. Pilato dijo: él es el rey. Pero Jesús no vino como los judíos esperaban. Vino como el Mesías sufriente, a dar su vida, a morir. Y los discípulos que tenían esa percepción de un Mesías político, de un Mesías militar, le hacen la última pregunta que le hacen a Jesús antes que él ascendiera. Señor Jesús, una preguntita. ¿Restaurarás el reino a Israel? O sea, Jesús ya se iba, pero ellos seguían pensando en un Mesías político que venía a dar libertad a Israel del yugo romano. Entonces, si los discípulos tenían ese pensamiento, ¿cómo es que van a inventar un Mesías totalmente opuesto? ¿Se deja entender? El segundo argumento. El pueblo de Israel, como dije hace un momento, era monoteísta en grado absoluto. Y habían aprendido a la mala a no adorar a otro Dios que no sea al Dios de sus padres. Así lo llaman, a Jehová, al Dios único en esos tiempos. Desde pequeñitos, Dios es uno. Se condenaba la idolatría. Y la Biblia condena la idolatría. Ahora, los judíos de aquel tiempo, igual incluyendo sus discípulos, habían sido criados como judíos practicantes, eran judíos que vivían su fe, eran judíos por raza y judíos por religión. Ahora, los discípulos no hubieran llamado Dios a quien consideraban que era un simple hombre o un simple invento. Encontramos una historia en la Biblia, en el Evangelio de Juan.
a Tomás. Cuando le dijeron, Tomás, Jesús ha resucitado. ¿Dónde estabas que no estuviste cuando Jesús apareció? Y Tomás, ¿qué respondió? Creo que todos lo sabemos. Si no veo, no creo. A la semana siguiente, Jesús se aparece en medio de ellos y ahí está Tomás. ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de Jesús? Que Tomás duda de lo que él mismo había dicho, porque él dijo que iba a resucitar. Jesús en su bondad le dice, ven, toca, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué dijo Tomás? Dios mío, reconociendo la deidad del Hijo de Dios. Ahora, Jesús no le dijo, te has equivocado, Tomás, no soy Dios. Los discípulos hubieran escrito, Tomás se equivocó llamando a Jesús Dios. El simple hecho que judíos que escribieron el Evangelio de Juan, como Juan el apóstol, o Mateo, que también era judío, no hubieran dicho, Tomás se equivocó. Pero el hecho de que consignaran que Tomás dijo Dios, que Jesús no dijera nada y que los que estaban a su lado no dijeran nada, nos da la validez de que Jesús realmente era Dios. En tercer lugar, y esto es lo impactante, la resurrección de Jesús. Los discípulos atemorizados, escondidos por temor, se convirtieron en los propagadores del mensaje del Evangelio, sin importar el costo que tuvieran que pagar. Por eso cuando persiguieron a Pedro y a Juan castigándole, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de la fe. Es imposible de que los discípulos hayan inventado una historia con ese trasfondo que tenían. Todo esto nos lleva a una conclusión muy simple. Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio irrefutable de la palabra de Dios así lo confirma. Usted, querido hermano, y esto en aplicación, cuando lee la Biblia, usted no lee un libro de historias, aunque hay historias. Usted no lee un libro de milagros, aunque hay milagros. Usted cuando lee la Biblia está leyendo lo que Dios quiere que usted sepa. Lo que Dios quiere que usted aprenda. En la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted encuentra la voluntad de Dios para su vida, para su familia, para su matrimonio, para sus hijos. Es increíble la cantidad de enseñanza que hay en la Biblia respecto a los hijos. Y haciendo ¿cómo se dice? Un comercial. Les cuento de otra manera. ¿Cómo se originó esto? Yo tengo un trato, Dios trata conmigo de una manera especial. Yo soy dormilón. Yo me echo a las 10 de la noche, ese es mi horario, 10:05 ya estoy dormido. Así soy. El otro día hubo un temblor fuerte, todo el mundo salió, todo el mundo lo sintió menos yo. Yo tranquilito, me estaban meciendo seguramente. Me despierto, por la edad que tengo, me despierto a medianoche 1 o 2 veces y vuelvo a la cama y ¡pum! Me vuelvo a dormir así, como noqueado. Esposas, ya saben por qué su esposo no se echa, cierra los ojos y ya está en el mundo. Así somos los hombres, queridas hermanas, así somos los hombres. Así usted escogió al que está casado. Pero cuando me despierto y no puedo dormir, entonces sé que hay algo que debo escuchar. Y comienzo o a pensar o comienzo a orar. La otra noche, anteanoche, estaba así, me desperté, me eché nuevamente, me acomodé en el filo de la cama, que es el lugar preferido de todo hombre casado. ¿Así es, Toño? No, es la ley. Y no conciliaba el sueño, entonces me acomodé para pensar.
Y me vino así en ese momento la imagen de niños pequeños. Y de lo que va a pasar con esa generación de niños pequeños de aquí a 5, a 10, a 15, a 20 años. ¿En qué mundo van a vivir? Entonces dije, Señor, ¿qué cosas tenemos que hacer? Y Dios puso en mi corazón hacer una reunión el primer sábado de enero a todos los papás de hijos menores, pequeñitos. Ya si tu hijo tiene 40 años, no, pues ya está el árbol torcido, ¿no? Sino a niños pequeños. Porque para cuidar a los niños, la responsabilidad directa está en los padres. Y no vamos a hablar desde la Biblia y desde la ciencia. O sea, vamos a invitar a alguien que conoce del tema para que enseñe, por ejemplo, a los padres que todavía tienen bebitos, a no darle celular, tablet, PC a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué no se le debe dar? Y eso es ciencia. Así que primer sábado de enero, abierto para todos los que quieran, ¿no? Es público, esperamos verlos. Amén. Aquellos que tienen niños pequeños. ¿Cuál es el propósito? Primero, desde la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? La neurociencia, que es la ciencia que estudia el cerebro. Que di cómo se forma el cerebro del niño, una serie de cosas laterales, y que dice la Biblia. No, ¿quiénes son los responsables de cuidar a los niños? Usted se pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel conservó su identidad étnica y religiosa a pesar de todo lo que le pasó? ¿Cómo el pueblo de Israel pudo sobrevivir con su identidad racial, su identidad cultural, su identidad religiosa después de pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué cosa determinó? La palabra. El Antiguo Testamento para ellos es lo que los hizo mantener su identidad, a pesar de. Así que, amados hermanos, esperamos, Dios mediante, para ese primer sábado de enero. Estaremos reunidos, será en la noche, todavía vamos a fijar los horarios. Terminamos ahora sí. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús lo ratificó, las profecías lo ratifican, la historia lo ratifica. Y la próxima semana terminaremos esta pequeña serie viendo la experiencia, para luego comenzar ya teniendo claro y con argumentos que la Biblia es la palabra de Dios y que contiene la verdad absoluta, partir cómo tenemos que vivir. Ok, ¿qué tal si se ponen en pie, por favor? Oremos a Dios. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por la exposición de tu palabra. Porque tú nos has permitido tener argumentos válidos para reconocer la validez de tu palabra. No solamente dijiste que era tu palabra, sino que has dejado rastros tras rastros para tener la evidencia de que la Biblia es la verdad eterna. Y que nosotros como creyentes tenemos que vivir en función de esa verdad. Ayúdanos, amado Dios, que tu palabra pueda afianzarse y ser la pauta de vida para cada uno de tus hijos. Oramos, Padre, para que tú despiertes dentro del corazón de cada uno de tus hijos el deseo y anhelo de leer y estudiar tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Antes de sentarse, ustedes se les ha entregado una bolsita donde están los elementos de la cena del Señor. Esto es por
el cuidado que debemos tener por el asunto de la pandemia. El pan y la copa que usted tiene en su mano son símbolos. Es el símbolo de lo que Jesús hizo por usted y por mí. Representa la perfecta obra de Jesús. El pan que tiene en la mano representa el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice molido por nuestros pecados, para que tengamos sanidad y paz. Cuando vemos al Señor Jesucristo sufriendo, no por causa propia, sino por causa nuestra, nosotros reconocemos el amor que Él tiene por nosotros. La copa que usted tiene en su mano simboliza la sangre de Jesucristo, que fue derramada totalmente para que recibamos el perdón completo, perfecto, eterno. Jesús derramó toda su sangre. No quedó sangre en Él. Toda su sangre fue derramada para que nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. ¿Quiénes se pueden servir a la mesa del Señor? Todo aquel que considera que tiene una relación personal con Jesucristo, que es hijo de Dios. Porque es el pan del Padre para sus hijos. Así como nosotros, los que somos papás, le damos el almuerzo, el desayuno o lo que lonche o cena a nuestros hijos, no porque lo merezcan, les damos porque son nuestros hijos. Aunque algunas veces da ganas de dejarlos de hambre una semana, pero le damos porque son hijos. El amor de papá sobrepasa la falta del papá o mamá, sobrepasa la falta del hijo, dándole el alimento. Nuestro Dios es siendo perfecto. Él sabe que le fallamos. Él sabe que cometemos errores en diversas maneras. Él sabe que le fallamos no haciendo lo que tenemos que hacer. Y aún así nos ofrece el pan. Y así como cuando éramos pequeños y mamá llamaba a almorzar o a cenar y uno llegaba corriendo a la mesa, la mamá hacía una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Te lavaste las manos? No, pero uno decía, y uno pensaba, no, pero si yo no voy a comer con las manos, voy a comer con el tenedor. Pero igual. Y cuando mamá manda, obedeces o te zumban. Entonces, cuando Dios nos ofrece su pan y su copa, también es la oportunidad de que arreglemos cuentas con Él. También es oportunidad, porque como hemos dicho, la copa simboliza el perdón para cada uno de nosotros. Así, con esa actitud vamos a hacer una oración, por favor. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias porque eres bueno. Porque a pesar de lo que somos y hacemos, tú no nos niegas el pan o la copa. Gracias, Padre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Limpia nuestro corazón de todo aquello que ha ofendido tu nombre. Y nos servimos con gratitud de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.